todo esto. Entonces, sí, la grabación. Entonces, esto es lo clave. Ustedes van a abrir la cuenta comitente dentro de una LIC, que es el agente de liquidación y compensación, que es el ente que los va a nuclear para que puedan hacer todas las operaciones. Entonces, ustedes van a poder operar en bonos, en todo tipo de activos, en acciones o CDR, en letras del tesoro. O sea, hoy los bonos, imagínense que están subiendo un 2% diario. O sea, son cosas que están ocurriendo que son importantes para sus ganancias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, profe Pablo, Gisela, no sé si quieren que amplíe sobre algún punto en especial, haga hincapié en Creo que algo. está claro, David nos ha dado la pauta práctica de esta conferencia. Quiero recalcar algo, sobre todo en atención a la forma de resolver las preguntas y para darles criterios muy claros que les pueden servir. En la primera pregunta, si ustedes se fijan la forma en que está redactada la pregunta, lo importante, ¿no? Nos dice, ¿bajo qué normativa y quién controlaría dicha actividad? Lo que buscamos acá no es simplemente que ustedes enumeren, mencionen la normativa y que mencionen el ente contralor, el organismo de contralor, porque de hecho algo hemos ya conversado sobre este tema, casi que lo hemos conversado acá en la conferencia, sino que también puedan darnos una pauta sobre los requisitos de esta normativa, o por lo menos una visión general, ¿sí? Bueno, identifico la normativa, quizá me tengo que fijar si alguna ley también ulterior ha modificado esa normativa original, otra pauta, ¿sí? Y además, de alguna forma, me pueden dar una pauta sobre para qué o cuál es el ámbito de aplicación de la normativa. ¿A qué ámbito de aplicación, en definitiva, va a estar infiriendo esa normativa? ¿Sí? En este caso estamos pensando en intermediarios del mercado de valores, decía bien David, decía bien Gisela, brokers, agentes de bolsa. Nosotros como usuarios casos no tenemos el acceso directo a este mercado de capitales. Hay que dar un paso intermedio que es justamente este del que estaba hablando David. ¿Sí? Y sobre todo, acá, fíjense, lo que nos está interesando a nosotros, ¿qué tiene que hacer la empresa para ofrecer un tipo de servicios? ¿Sí? Además, una segunda pauta es, nos pregunta cuál es el organismo de control. Bueno, no nos alcanza o no sería lo ideal que ustedes simplemente lo mencionen. ¿Por qué es la autoridad reguladora? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué funciones tiene? ¿No? Que en virtud de de la forma en que funciona esta autoridad de control, ¿cuáles son las principales previsiones que tiene que tener la empresa? Por ejemplo, lo mencionamos, se tendrá que inscribir, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma funciona? ¿Cuáles son las fuentes normativas que emanan de este organismo de control? ¿Sí? Dennos una visión que nos permita a nosotros tener una pauta de que comprenden cuál es el alcance y la función del organismo de control. No nos alcanza con que nos digan, esta es la normativa aplicable, esta es el organismo de control. ¿Estamos en claro? ¿Sí? Segundo punto que quería aclarar también. Acá habla de pagarés a sola firme. Vamos a entrar a leer la segunda consigna, pero de nuevo acá sean súper precisos, concisos con la forma en que enumeran y tratan los requisitos que tiene que cumplir este título valor. ¿Sí? Si les parece, profe, vamos a la segunda consigna. Perfecto, Pablo. Vamos a la segunda consigna. La segunda Bien. consigna nos dice lo Ah, siguiente. En función del creciente volumen de operaciones y a los efectos de simplificar las operaciones de préstamo de dinero, Agustín y Federico deciden omitir la firma de contratos de mutuos y simplemente entregar préstamos a sola firma de pagares. Te consultan. ¿Qué requisitos deberá cumplir dicho pagaré a los efectos de, en caso de incumplimiento, sea plenamente ejecutable? Bueno, Bueno, no sé si estás, Pablo, sí, sí estoy, no sé si se oye. se escucha. Te Pablo escuchamos bien, Sebas. Pablo, te escuchamos bien. Bueno, bueno, como para poner en contexto, eh, básicamente teníamos
en la redacción o en la regulación del pagaré en el decreto ley 5965. Lo que mencionó Giselle inicialmente respecto de la abstracción del título, es decir, separarse de la causa a los efectos de la circulación comercial. Con la Ley de Defensa del Consumidor y el andamiaje constitucional que tiene, se empezó a examinar si debía el pagaré cumplir con los requisitos del artículo 36 de la Ley 24.240, y se comenzó a hablar de lo que es el pagaré de consumo, que no está definido en ningún lado el pagaré. Entonces tenemos, lo que se hizo con el nuevo Código Civil y Comercial es empezar a hablar del famoso diálogo de fuentes, que es decir, bueno, tenemos dos sistemas normativos específicos: el régimen cambiario del pagaré y, por otra parte, la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Cómo aunar o amalgamar esos criterios? Bueno, se empezó a hablar del diálogo de fuentes, es decir, cómo los entrelazamos. El famoso fallo del Tribunal Superior del año 2020, Giunici, con Y y doble S, contra Abrego, justamente unifica jurisprudencia en relación a qué hacer en estos casos en que tenemos un pagaré. Bueno, ahí mencionaba David, él lo debe haber sufrido en algún punto, bien entendido, ¿no? En su empresa financiera. Financiera, sí, sí. Sí. Entonces, el tema es cómo amparar los derechos del consumidor dentro del régimen cambiario. Bueno, el Tribunal Superior desarrolla las teorías. Dice, primero, la tesis es estricta, directamente atenerse al principio de abstracción, por lo tanto, no se podía presumir, perdón, me fui sin establecer el supuesto de hecho. ¿Cuál es la situación? Un pagaré en el que se inicia la ejecución y el demandado no comparece, o sea, no participa del juicio, es declarado rebelde y o no opone excepciones. Entonces, el Tribunal Superior, siguiendo la doctrina de la Corte y otros fallos precedentes de tribunales de todo el país, dice, bueno, ¿cómo identificamos si este pagaré va a tener, presupone o tiene subyacente una relación de consumo? Identifica si la persona, si el actor es una persona jurídica dedicada a servicios financieros, si se hace una búsqueda en los sistemas informáticos y se obtiene que tiene juicios iniciados en ese sentido, o que está inscrito como servicio financiero. Y del otro lado, si tenemos una persona física que pueda presumir en base a la circunstancia de la causa que sea destinatario final, y que sea un microcrédito, es decir, montos o créditos de baja monta. Frente a esa situación, ¿qué tiene que hacer el juez? Me estoy yendo a la solución, pero para que después podamos ver cuál fue los requisitos que debió reunir el pagaré. Entonces el juez lo puede declarar de oficio. Bueno, el Tribunal Superior dijo, sí, el juez de oficio puede decir, mire, aquí hay una relación de consumo y en base al título que usted me trajo no está acreditado los requisitos del artículo 36. Entonces, frente a eso, ¿qué soluciones le damos? ¿Lo declaramos inhábil? Porque no reunió perdón, lo declaramos nulo, porque no reunió los requisitos del artículo 36. Después queda para la lectura de ustedes el artículo 36, ¿no? Tampoco vamos a dar la solución, pero se prevé ahí una sanción de nulidad. Entonces, o se declara nulo, primera opción. La segunda opción, con la tesis estricta, no, mire, acá no hay forma de presumir una relación de consumo, porque si no vino el demandado y dijo que estas relaciones de consumo, no, el juez no lo puede hacer. Y la posición ecléctica que intenta amalgamar esto es la tesis de la integración del título, ¿sí? Siguiendo la doctrina de la Corte y otros tribunales. En este sentido, el Tribunal Superior, el presidente Giunici, dijo que con el despacho que admite la demanda y previo al emplazamiento,
bueno, ahí interrelacionamos con otra materia procesal, en el juicio ejecutivo, hay una citación de comparendo y remate. Previo a ese decreto, el tribunal, si entiende, con todos estos elementos que estuvimos viendo recién, que hay una relación de consumo subyacente, lo puede emplazar al actor para que acredite, perdón, para que integre el título con todos los antecedentes que prevé El el 36. artículo 36. El artículo 36. Entonces, a los fines prácticos del trabajo, con todo este panorama que se les viene a futuro, si ustedes quisieran ejecutar esos pagarés ante un incumplimiento, entonces, con este fallo debieran contemplar qué elementos deben incorporar o tener presente a los fines de la confección de los pagarés. Teniendo en cuenta que no recuerdan que otra característica de los pagarés es ciertamente la autonomía, y de tal modo este tema de incorporar con otros documentos los requisitos del artículo 36 lo transforma en un título complejo, en algún punto, pero no afecta esos requisitos. Por otra parte, a título complementario, nosotros siempre cuando se habla doctrinariamente de esto, ahí veo un comentario de CL, el artículo 36 de la ley 24.240, de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora tenemos, hace un par de días o semanas se presentó ya el anteproyecto de Código de Defensa del Consumidor, mejorando en algún punto proyectos previos del 2018 y 2020 que no tuvieron acogida, y expresamente en un parágrafo se prevé la regulación del crédito para consumo, perdón, en un título, y dentro de ellos se prevé justamente el pagaré de consumo, así está titulado, en los proyectos previos no estaba así. Entonces ahí se regula esta integración que estamos mencionando a los fines de aunar ambos regímenes. Bueno, trato de ser breve, ¿no? Porque, no sé, digamos. Está muy bien, Pablo, está muy bien. Agradeciéndole a Pablo por la explicación acá y a los profes. Vamos a ir un pasito atrás, ¿sí? Vamos a ponerlo en términos incluso más fácticos para que a partir de la realidad nosotros entendamos esta nueva incursión de nuestra legislación, más bien de nuestra jurisprudencia por ahora y con los proyectos de reforma de la legislación, que es qué implica este diálogo entre fuentes, por un lado el derecho del mercado de capitales, el derecho cambiario clásico, tradicional, decimonónico, por un lado, de raíz liberal, que concede en su legislación adjetiva ciertos beneficios para un proceso ejecutivo, lo decíamos en virtud al principio de abstracción, estos títulos se abstraen de la causa, eso significa, si estudiaron bien, el principio de abstracción, ¿no? Después podemos hablar además de la literalidad, de la completitud, de la autonomía, todos principios que ustedes ya deberían manejar en este módulo, que son súper importantes para entender el animal del que hablamos. Sin estas características, no vamos a entender por qué resulta tan específico un título valor y por qué lo estudiamos como una institución autónoma. Estas son las notas, estos son los condimentos que hacen de un título de valor algo diferente, algo específico y con una legislación separada. Eso es lo que hace que el derecho del mercado de capitales o el derecho cambiario sean una materia distinta. ¿Sí? Ahora, esa materia distinta que hace 30 años atrás, 20 años atrás, en todos los casos, usted firmaba en un pagaré, vamos a la realidad, vuelvo a esta idea. Usted firmaba en un pagaré, le prometían una promesa de pago a alguien en un plazo determinado, se cumplía el plazo, ustedes no pagaban. Les pregunto a ustedes, ¿había alguna, incluso pensemos en una venta, en un crédito que sacó alguien para, supongamos, comprarse un bien de consumo, un bien que va a ser consumido de forma final por un usuario o de forma doméstica o familiar, ¿no? Ley de consumo, artículos 1 y 2, definición proveedor-consumidor. Les pregunto, pensando hace 30 años atrás, ustedes firmaban ese pagaré, se presentaban en una financiera
firmaban ese pagaré, ustedes no cumplían porque no llegaban a pagar a fin de mes, vamos a ponerlo muy simple, ¿sí? No llegaban a pagar, podían de alguna forma eximirse invocando su calidad de consumidor. Miren, no llego a fin de mes, tengo una situación especial, no soy una empresa, lo estoy usando para un fin doméstico, o bien en los tribunales ese título era directamente ejecutable, sin discutir causa. ¿Qué les parece? Pueden levantar una mano, ¿no? Antes de este diálogo, algo hemos adelantado acá, ¿no? ¿Alguien? ¿No se animan? ¿Qué pasaba? Ustedes se sacaban una moto financiada y no cumplían, no pagaban. ¿Qué pasaba? Vamos, que si no nos aburrimos. Me aburro enormemente, miren, me aburro enormemente. Una clase sin alumnos no es una clase. Se ¿Eran pueden levantar. ejecutados, profesor? Hola, profe. Entonces, Andrea, ¿qué Eh, pasaba? Sí. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Hola, hola, ahí está Andrea, ¿Me, sí, terminale me- ahí. me Se escuchan? ejecuta, dice Lourdes, sí, te escuchamos. ¿Cómo Sí, andas, Andrea? eso. Se ejecuta el pagaré. Se ejecutaba el pagaré. Se ejecutaba el pagaré. ¿Tenías derecho a pedir, Dígame, a patalear, Andrea? ¿Tenías derecho a plantear alguna excepción en ese sentido? eh, tal vez una vía extrajudicial, algo, o sea, para evitar, digamos, la ejecución del pagaré, se esperaba tal vez fechas, bueno, un importe dado, qué sé yo, por el cliente. Bueno, y si no cumplía, ahí sí ya la ejecución vía judicial. Bueno, pero en vía si estamos suponiendo en vía judicial, Claro, Andrea, no había sí, se ejecutaba. No totalmente. había, no había otra cosa. ¿De dónde sos, Andrea? ¿Salta? De Santiago del Estero, profesor. Santiago, mira, mira, sos paisana mía, sos paisana mía. Bueno, qué gusto, Ah. qué gusto enorme escucharte. Bueno, entonces, Andrés tiene razón, evidentemente se ejecutaba directamente, no había ni siquiera la posibilidad de discutir en ningún grado la causa de ese título. Cuando digo discutir causa, estoy diciendo, no podíamos levantar la mano y decir, oiga, este título no es directamente ejecutable porque soy un consumidor. Estoy usando este dinero que obtuve de un crédito que me dieron por un préstamo a sola firma, miren lo que estoy diciendo, ¿sí? Usted firmaba y quedaba ligado, era ejecutable. Hace algunos años atrás, como explicaba Pablo, y esto no está todavía en la ley, sí en los proyectos, pero y también en la jurisprudencia que se ha unificado, al menos en Córdoba, y tiene réplicas en otras provincias, desde el fallo Yunisi del Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia, de Córdoba. Empieza a forjarse la idea de que en el caso de que la causa de la relación entre la causa del título ejecutivo esté dada por una relación de consumo, ese señor o esa señora que quería comprar la moto y fue al prestamista y con una sola firma y DNI, fíjense cuántas empresas ofrecen préstamos con sola firma y DNI, estamos yendo a lo que está sucediendo en nuestro mercado, ¿sí? Le daban el dinero. ¿Tengo relación de consumo o no, estudiantes? La tengo, ¿cierto? La compra no para hacer la compra para usar la moto para ir de un lugar a otro, ¿no? O gasta el dinero en necesidades familiares. Relación de consumo. Conforme Profe, Sí, Pablo. perdón la interrupción, ¿no? Para graficar un poco, en un fallo se dice, en la calle San Martín, en la peatonal, mientras está escuchando de fondo música de cuarteto y una persona va a comprar una heladera Frávega y firma un documento, se está generando un pagaré de consumo. Me encanta, Pablo, me encanta, de eso estamos hablando. Miren, los libros los tenemos que tener muy, muy presentes, pero también saber que sirven para explicar realidades como las que acaba de decir Pablo, en la peatonal San Martín. Nosotros le llamaríamos a Andrea, no me acuerdo los nombres de nuestras peatonales, pero ahí en la 24 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, Tucumán y Absalón, bueno, perdón. No, Tucumán y ya se Avellaneda, ubicó. ¿no es cierto? Hace tanto no voy que... Pero en definitiva, esos son las realidades que vienen a regir el pagaré de consumo. Por un lado, si ustedes se acuerdan, lo vamos a hablar en la próxima conferencia también, este derecho decimonónico tradicional de consumo que dice, usted firmó, el pagaré es ejecutable, no tiene derecho a discutir la causa.
Y por este otro lado, en el continuum, en el otro extremo, el derecho del consumidor incorporado conforme a la reforma de 1994, artículos 43, derechos, bueno, los derechos de tercera generación que vienen a modificar la simetría del viejo derecho privado civil y que dicen acá hay una asimetría estructural entre un proveedor y un consumidor. ¿Por qué hay una asimetría, estudiantes? ¿Están en la misma posición? ¿Puedo negociar? Que quiero comprar la moto. Hay derechos y obligaciones de ambas partes. De ambos. Hasta ahí vamos ok. Hasta ahí el derecho privado clásico tenía obligaciones y derechos para ambas partes. ¿Qué cambia? ¿Por qué existe un derecho de consumo? Porque el Será consumidor la estaba en relación de desventaja en desigualdad. relación. Porque hay una remuneración. Hay una desigualdad. ¿Qué más dijo Ana? La relación de desigualdad, la parte más débil y la parte más fuerte. Así es, Gabriela, así es, Gabriela. Y entonces pareciera que esa relación de desigualdad importa, en muchos casos, la imposibilidad por parte del consumidor o usuario de negociar los términos de un contrato. Entonces rompemos esa imagen del viejo código de Vélez que dice que pareciera la foto que dos partes se sientan una de cada lado del escritorio y negocian las cláusulas contractuales. Dice el derecho de consumo, eso no sucede. Normalmente un consumidor no tiene esa posibilidad. Las cláusulas le son impuestas. Entonces, dice la ley, el derecho de consumo, no podemos, digamos, tenemos que generar, no podemos considerar que son simétricas y por ende la ley tiene que reflejar esa simetría y beneficiar a una de las partes. ¿A qué parte beneficia la ley de consumidor? Está claro, al usuario consumidor. No es un derecho simétrico, como no es un derecho simétrico el derecho laboral, que ustedes habrán estudiado, ¿sí? Beneficia a una de las partes de la relación jurídica. Vamos a las ideas generales, así entendemos por qué estamos hoy acá y ustedes están cursando esta materia. Dicho esto, volviendo a la pregunta, vamos a ir a los generales, vamos a volver a lo particular. Cuando la pregunta dice qué requisitos tiene que cumplir este título valor en específico, y habiendo hecho todas las aclaraciones sobre el diálogo entre el derecho cambiario clásico y el derecho de consumidor, acá le estamos abriendo la puerta a lo que va a ser el cuarto trabajo práctico en el que se tienen que lucir también, teniendo presente que la normativa cambiaria la tienen que tener presente y les va a indicar cuáles son los requisitos del título valor, duros y puros. No pierdan de vista esto. ¿Me escuchan bien con esto claro, eh? Entonces, sigue siendo un título valor que tiene que cumplir con requisitos. El hecho de que sea una relación de consumo no me exime de tener que cumplir, en este caso el proveedor, con la lista de requisitos que tiene que tener el título valor para ser formalmente válido. ¿Me siguen con esto? Y acuérdense el principio de completitud. Lo que no está en el título no está en el mundo casi. ¿Sí? Literalidad. Entonces lo primero que tengo que ver es la legislación cambiaria. Les estamos dando casi la respuesta, pero miren, para que se luzcan en sus entregas. Y además de esto, ustedes a renglón seguido me pueden decir, o párrafo aparte, además, nos percatamos de que acá eventualmente hay una relación de consumo, con lo cual imagínense que otra legislación tendrán que mirar para completar su respuesta. Miro la legislación cambiaria, porque me va a decir los requisitos formales del título valor. Miro la legislación que hace a esa relación de consumo, porque me va a dar pautas adicionales que no estaban allí hace 30 años, pero que hoy las tengo que traer a la clase y a la entrega. Espero que hayan tomado muy buenos apuntes sobre lo que estamos diciendo y que se hayan llevado una buena visión también práctica de la conferencia de hoy, ¿sí? Le doy la palabra a mis titulares si quieren agregar algo más y si no, abrimos un poquito a un par de preguntas, algunas preguntas en los minutos que quedan, así ustedes también aprovechan para sacarse sus dudas, ¿sí? Acá hay una pregunta, Pablo, que si querés la leo. Gise, si me permitís. Por favor, David, sí. Bueno, Inés dice, en el punto 1, caja de valores, voy directo a la pregunta. ¿Caja de valores sociedad anónima tiene alguna incumbencia en el servicio de cuentas comitente? ¿Es un intermediario? Buena pregunta. Sí, sí. ¿Qué es caja de valores? Primera pregunta. ¿Qué definamos qué es caja de valores? Caja de valores es donde se guardan todos los títulos entre la LIC
y el mundo bursátil, ¿quién guarda el título? O sea, yo compro un bono. Tengo antes el título agente bursátil, se lo llamaba también como corredor de bolsa. Ese nombre proviene, el corredor, era porque literalmente se corría. A ver, quizás todavía, si ustedes ven algunas películas de Hollywood, ven el griterío, que cómo uno compraba, vendía, van corriendo. Bueno, eso es lo que se hacía. Se andaba con papeles en la mano. Entonces, justamente se juntaban en una bolsa los tickets y se depositaban. Bueno, esto es lo mismo. Ya la persona no tiene más un título, no tiene más en la mano el bono que compró, la deuda del Estado o lo que sea. Un pagaré, por ejemplo, es un papel donde dice que vos tenés una deuda. Esto ya no se tiene más en papel. ¿Dónde se guarda digitalmente? ¿Dónde? En caja de valores. Para eso existe caja de valores. Es el órgano de contralor que hace que justamente todos los títulos queden garantizados. Entonces, a vos se te garantiza que tu inversión hasta $250.000 va a quedar protegida. No importa si explota el mundo. Caja de valores tiene justamente todo lo que maneja, lo deja también garantizado en dinero para que en caso de que algo explotara financieramente, se sigue pagando todo. Por eso acá Argentina jamás dejó de pagar y en el mundo tampoco se dejó, sí se defoltea, que es patear la deuda para adelante, pero no se dejó de pagar. Entonces, bueno, esa es la pregunta en cuanto a lo que es cajas de valores. ¿Cuál es la incumbencia que tiene y si es un intermediario? Claro que es un intermediario y la incumbencia es que es justamente el que queda al medio entre ustedes como usuario y el mercado propiamente dicho. Es el que guarda todos los valores, caja de valores, por eso viene ese nombre. Es donde se guarda, es la caja de seguridad. No lo tengo yo en la caja, no la tiene el mercado de capitales, no, es un órgano externo para dar mayor seguridad e idoneidad. Bueno, cualquier cosa, David, ahí te complementa, hay otra pregunta. sí, No sé si la visualizas. no. ¿A dónde está, perdón? En el chat, si no te lo formulo. Decímela. Santiago Miño. eh, Ahí la veo. Sí, el agente depositario central de valores negociables también es aplicable. Bueno, no, acá se te mezcló todo, Santiago. Bueno, ve, acá está, ahí van saltando las cosas, qué bueno que pase ahora. Eh, no, valores negociables está todo, o sea, los valores negociables están dentro del mercado de capital. Los valores negociables, lo que estamos hablando, son las deudas, los títulos, valores. O sea, un valor negociable es un bono, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, el otro es el decreto que ya está respondido. ¿El agente depositario central de valores negociables también es aplicable? No, la pregunta ya está mal formulada, Santiago querido, pero no importa, o sea, muy bien que lo hiciste. Ahí tenés que separar. Una cosa es el agente depositario, no central, sino el agente depositario, y otra cosa son los valores negociables. Son dos cosas diferentes. El agente depositario justamente es la LIC que va a depositar tu título dentro de caja de valores. Y por otro lado, el valor negociable es lo que está dentro del mercado trabajando. O sea, todo valor negociable es una acción, es un valor negociable. Es un ADR, un CDR, un CFI, que son fondos comunes de inversión, que a ver, es lo que tiene Mercado Pago. ¿Cómo les paga a ustedes ese 37% que paga Mercado Pago? Con un CFI, que es justamente un fondo común de inversión. Entonces, eso para que ustedes sepan. Entonces, esos son todos los valores negociables, son los distintos nombres que se nuclean dentro de un mismo círculo que es el valor negociable. No sé si quedó claro, Santiago, cualquier cosa me preguntas, no hay problema, ¿eh? Vamos No. para adelante. ¿Quién tiene otra pregunta? Pueden levantar la mano y desbloquear ese micrófono, así interactuamos un poquito Estoy viendo otra pregunta que le contestó Pablo indirectamente respecto a por qué hay una protección al consumidor. Acá hay una parte débil, ¿no? Que es el consumidor usuario de servicios financieros. En este caso estamos hablando de un proveedor de servicios financieros que es una entidad financiera y la parte consumidora es la parte débil de esta relación de consumo. Lean el 1092 del Código Civil y Comercial, vean lo que es una relación de consumo, ¿sí? Y se siente desprotegido. ¿Sí? ¿Frente a qué? Frente a la habitualidad y la profesionalidad del proveedor de ese servicio, que conoce lo que está ofreciendo,
tiene la asistencia técnica y a veces hasta jurídica para ofrecer. Así que bueno, no sé si te contesté específicamente lo que preguntabas, pero bueno, tenía que ver. Complemento con un ejemplo, con un caso de Estados Unidos, dice, que vean por ahí un poquito por qué se protege. Las empresas, un famoso caso en Estados Unidos que se evaluó las universidades low cost, cuáles eran los algoritmos de bullying, embarazadas, que habían perdido su trabajo. Entonces, es un poco agresivo el ejemplo, pero la realidad es que se intenta proteger, y el anteproyecto de código también lo hace, con el sobreendeudamiento del deudor y demás. Quien va a comprar, en el ejemplo que yo le di, si entonces falló una heladera Frave que firma 10, 15 pagares, y evidentemente es alguien que no tiene ni el conocimiento de cuántos van a ser los intereses, ni quizá no tenga una instrucción tal, es decir, toda esa protección, graficándolo con ejemplos, tiene andamiaje constitucional, por supuesto, en el artículo 42. Por eso es la parte débil, ¿sí? Porque el consumidor va y quiere comprar heladera, no hay que otra que firmar pagarés si le financian, o vean ustedes los contratos de adhesión. Cualquier cosa, cuando ustedes contratan un seguro, el cable, o internet, etcétera, no les queda otra que firmar un contrato predispuesto por la otra parte. Entonces, todo ese andamiaje que tuvo la parte proveedora para confeccionar los contratos, etcétera, ustedes no la pueden discutir. Entonces, por eso se considera parte débil, como para hacerlo en términos coloquiales, ¿no? Acá hay otra pregunta también que pregunta Luciana, cuando compro bonos y los vendo para comprar dólar MEP, ¿eso es mercado cambiario o mercado de capitales? Luciana, es lo mismo, o sea, a ver, el mercado cambiario está dentro del de capitales. El de capitales es todo, es lo global. El mercado cambiario justamente es donde va a operar el dólar, ya sea el contado con liqui, que es el CCL, el MEP, todos los dólares que haya, pero es... Ojo ahí, el mercado cambiario es el de moneda, pero está dentro del de capitales, no son dos cosas apartes. No sé si quedó claro, cualquier cosa, digan, levanten la mano y ampliamos. Acá hay otra pregunta más que dice, ¿en qué casos específicos las resoluciones generales de la Comisión Nacional de Valores pueden establecer requisitos adicionales a los de la Ley de Mercados de Capitales para entidades como Soluciones Imperio y cómo impacta en la operatividad de la cuenta comitente? Esto, lo que dice, lo que baja el ente de la CNB es ley. No está por encima, o sea, el Banco Central no está por encima de la CNB. La CNB es el órgano rector de todo. Lo que dice la CNB es cómo se tiene que operar. Entonces, ahí, por eso es tan importante la reglamentación que establece la CNB, para entender cómo pueden dar requisitos y ampliar la ley, dependiendo como ellos vean. Por ejemplo, ahora lo que dijeron hoy, hasta chicos de 13 años pueden empezar a operar dentro del mercado. Estaba prohibido, ahora pueden hacerlo. Entonces, esto lo estableció ¿quién? La CNB. Si lo hubiese establecido el Banco Central, no es aplicable al mercado, porque el ente rector es la CNB. Acá hay otra pregunta que dice, disculpen, yo no logro entender cómo responder la legislación con la legislación cambiaria lo de pagaré a sola firma, porque en el módulo están conceptos separados, primeramente cambiarias y después pagaré, pero no especifica la sola firma, o capaz yo no interprete, dice Celeste. Ahí un poco te venía conversando, lo habló Pablo. Pablo especificó que para emitir un pagaré tenemos que basarnos en la abstracción cambiaria y en el artículo 101 del decreto reglamentario, del decreto ley 5965 del año 63. Entonces, teniendo en cuenta el artículo 101, vos ahí tenés qué requisitos debe reunir un pagaré, ¿sí? Abstracto, ¿sí? Pero en este momento, para poder contestar la pregunta del TP3, vos lo que tenés que decir, ¿qué requisitos tiene que tener el pagaré si es librado en el marco de una relación de consumo? ¿Tá? Entonces hay un artículo específico de la Ley de Defensa del Consumidor, que es el artículo 36,
que dice que para operaciones de consumo o de crédito para el consumo es necesario cumplir una serie de requisitos. ¿Cómo hacemos para integrar, y justamente de esto también habló Pablo en el fallo de Giunisi, esta abstracción cambiaria con este artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor? Y lo que básicamente va a tener que hacer para poder ser ejecutable ese pagaré de consumo, la entidad financiera, si el juez supone o presupone que ese pagaré que se le está presentando para la ejecución ha sido librado en el marco de una relación de consumo, le va a pedir a la entidad financiera que presente los instrumentos que avalan la relación causal, que tiene que ver con esto de esta relación de consumo. Y ahí es cuando la financiera va a tener que integrar este título del 101 en el caso del pagaré con esos requisitos formales que exige, con la documentación adicional relativa a ese negocio o esa relación de consumo. No sé si te contesté, Cele, si me entendiste. La integración entonces va a tener, si me voy un poquito más allá, voy a estar contestando la pregunta. Y voy a estar incluso contestando también el TP4. Busquen cuál sería la documentación adicional que hay que acompañar con este pagaré para que si el juez presume que hay una relación de consumo subyacente a ese libramiento, pueda dar lugar a la ejecución satisfaciendo las normas de la Ley de Defensa del Consumidor. Está clarísimo, Gise, gracias por la respuesta. Dicho muy simple, quizá no encuentren en la bibliografía, porque de hecho no es un lenguaje que incorpore la ley, como bien lo explicamos durante la clase. Esto de pagaré de consumo, pagaré a simple firma, pensemos en que la pauta se la hemos dado acá, que es un pagaré firmado en el marco de una relación de consumo. Esa es la información que tienen que tener sobre la consigna 2. Si ustedes saben eso, tienen que, después de haber leído la legislación también, porque a veces parece un poco, cuando uno está empezando a diseñar el trabajo práctico, parece, bueno, imposible al inicio porque todavía no se han quizá todavía adentrado en la lectura de la legislación y en un poco la interpretación un poco más sistemática, ¿no? ¿Cómo hago el puente entre la legislación cambiaria y la legislación consumeril? Cuando comiencen a leer, sobre todo les recomendamos que ya empiecen a chequear el fallo Giunisi o sus análogos en sus provincias que hablen sobre pagaré de consumo. Es que van a entender que lo que efectivamente tienen que tener es la constatación fáctica de que hay por detrás una relación de consumo que habilita a leer este artículo 36 de la 24240 y concordantes para poder tener una noción más acertada de cuáles son los requisitos que tiene que cumplir ese pagaré de la consigna segunda. ¿Sí? Con esto digo, no se preocupen, no se vuelvan locos si no encuentran esta misma expresión en las lecturas o en los manuales que tienen sus años. ¿Sí? Acá estamos para eso, acá y en la mensajería y en las instancias que ustedes tengan que pedir acompañamiento. Y me voy con esta idea, además de agradecerles por estar acá, saludarlos especialmente a quienes están hoy acá y a quienes están en sus casas, invitarlos nuevamente y vemos, si bien hay 52 acá participantes, nos gustaría tener muchos más, esto también lo voy a decir, ¿no? Tenemos muchos más alumnos cursando. Me gustaría verlos en las instancias sincrónicas, estamos diseñándolas para eso, me quiero quedar tranquilo de que miran los anuncios, de que están siguiendo el feedback que les damos. Vuelvo a repetir esto que es para mí crucial, la educación a distancia es una gran herramienta. La usan los mejores países del mundo. Bien utilizada es fantástica, en la medida en que nosotros como docentes y como cátedras podamos hacerles un acompañamiento que nos permita, primero, que ustedes aprendan que es lo que estamos buscando, nosotros estamos brindando un servicio para ustedes, eso es la docencia, pero también que poder cerciorarnos de que ustedes están cursando y adquieren los conocimientos que nosotros necesitamos chequear para cumplir nuestro rol de forma responsable. Entonces los quiero transmitir también. Entonces nos quedamos mucho más tranquilos si tenemos gente participando en las conferencias, escribiendo los mensajes, pidiendo el acompañamiento que nosotros venimos a dar acá. Esa es la idea, ¿sí?
Entonces, durante el proceso, aprovechen sus titulares de expertos para hacer las consultas del caso, ¿sí? Les agrego algo más, que es, esta cátedra es a distancia, pero no dejamos de ser humanos. Esto para mí es lo crucial, lo clave. Y todos entendemos que cada uno está en sus situaciones, en sus familias, en sus trabajos, etc. Por eso es que le damos el acompañamiento personalizado que ustedes se merecen. Aprovechen que además y tienen la oportunidad de pagar una institución privada, que no todo el mundo la tiene, ¿sí? Aprovechen esa instancia. Nosotros estamos, y yo como responsable de cátedra me quiero cerciorar de que mis docentes también están a disposición para ustedes. ¿Está? Para eso usen los canales, usen la mensajería. Les hemos dejado además una instancia adicional de herramientas en una carpeta de Drive compartida por anuncios, ¿sí? Aprovechen esas herramientas también. Si tienen alguna inquietud puntual de algún tema que nos gustaría que generemos, educación financiera, le podemos pedir al profe David generar una clase, un agente de bolsa. Tenemos un montón de oportunidades también a la medida de sus inquietudes. Tenemos una parte estructurada de la clase que es, vamos a los manuales, hay que saberlo, vamos a la ley, hay que saber la ley, hay que saber adquirir las competencias que esta materia demanda, pero también podemos generar instancias adicionales conforme a su interés. La idea es que podamos hacer ciencia juntos. Ustedes mañana pueden escribir, publicar, no solamente dedicarse después a asesorar a una empresa convenientemente, abrir sus estudios jurídicos, trabajar en la justicia. Tenemos acá grandes representantes también que trabajan de diferentes lados del mostrador, en el Poder Judicial, abogados de empresa, abogados de estudios jurídicos. Miren, esa diversidad es la que buscamos también que ustedes puedan ver. Dicho esto, y para cumplir un poco con el horario, estamos un poco pasados, los saludamos, quedamos a disposición y para nosotros siempre un enorme placer interactuar con ustedes. Les dejo un enorme saludo en donde estén, que sé que están en diferentes lugares del país. Un abrazo grande. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Muy bien, que tengan buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.